y procuraré ya, como voy a entregar el documento, por si se publica, pues voy a intentar aliviarles de tiempo y por tanto voy a hacer una exposición totalmente diferente a la que tenía planteada. Comenzar solo con que la realidad hispano-marroquí desde el punto de vista geográfico está totalmente cimentado y desde Peñaperros en Andalucía hasta bien entrado el Atlas, estamos en una unidad geográfica, es decir, donde ambas partes, es decir, forman una parte de una unidad partida por el estrecho de Gibraltar. Esa España actual y Marruecos actual, dos reinos con relaciones de vecindad pues muy importantes a lo largo de la historia y muy cambiantes, forman la parte, si utilizamos la moneda que nos unió durante mucho tiempo del Imperio Romano, de un denario con dos caras, cara y cruz de la misma moneda. Un gran español, Joaquín Costa, un poquito antes, es decir, un poquito después de lo que sería la guerra que tuvimos España y Marruecos en 1859-60 y un poquito antes de la ocupación española de Villa Cisneros, actual Dacla, nos decía: los marroquíes han sido nuestros maestros y les debemos respeto. Han sido nuestros hermanos y les debemos amor. Han sido nuestras víctimas y les debemos reparación cumplida. Más adelante, en esa misma conferencia, da este ilustre español, el cirujano de hierro, Joaquín Costa, que España lo que necesita al otro lado del estrecho es un país fuerte, es decir, no un país que sea una colonia de cualquier potencia europea, un país fuerte como ya demostró en el pasado, porque esa fortaleza de Marruecos siempre ha redundado en el interés de España. La detención del Imperio Otomano en tiempos de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, fundamentalmente una parte importante la tiene el Reino de Marruecos. Es decir, que tenía unas relaciones muy importantes con España y que a veces, dice el propio Joaquín Costa, pacta más con lo, al menos en mi tierra, en Canarias, como una especie de capitulación, es decir, con el abandono de España del territorio del Sáhara, pues eso hace que se emporcaran un poco las situaciones. Se volvieron a retomar después de Felipe González, desde el año 82, aunque ya en la transición, en la época de Suárez, comenzaron a cambiar y entonces estas relaciones pues comenzaron a mejorar, salvo el episodio de la crisis de Perejil, que además es un episodio que no tenía ni pies ni cabeza y que yo nunca he entendido cómo se manifiesta. Como dijo mi hijo cuando lo llevé y vio el islote desde arriba, dice: papá, y por eso nos estamos enfrentando, porque en Canarias tenemos islotes como esos, pues montones. Pero bueno, ahí quedó la cosa. Bien, si pueden poner los mapas, pues sí, pero rápidamente el primero de todos. Bueno, los mapas que vamos a ver hablan siempre y se habla desde la propaganda española antimarroquí del gran mapa del Marruecos expansionista que era el de Alal el Fassi. Es decir, poquito después de la independencia y del Istiklal. Esos mapas eran muy anteriores, eran los mapas que manejaban las grandes potencias europeas en aquel momento, a mitad del siglo XIX, bien entrado, y a finales incluso del siglo XIX, antes de que se hiciese el protectorado franco-español del año 1912. Ahí vemos, es decir, eso era el Marruecos, que más o menos el imperio sherifiano era reconocido pues en Inglaterra, en Alemania y en Francia, y presento por tanto tres mapas. El segundo, este es el mapa alemán, un segundo mapa, por favor. Este es el mapa francés de Mr. Fock, más o menos ahí el Azawak ya está incorporado, es decir, la parte del Sáhara, pero todavía se respeta al imperio sherifiano como tal. Luego vendría el mapa más o menos inglés, del Foreign Office inglés. Podemos pasar al cuarto. Este es realmente cómo quedó mutilado ese Gran Marruecos, es decir, hoy en día pues la única parte que queda irredenta de esa parte es lo que sería el reconocimiento ya totalmente internacional por Naciones Unidas de lo que sería Río de Oro y Sequía Alhambra. Y luego pasaríamos, este mapa sí es muy interesante porque está después de la conferencia de Berlín y antes del protectorado español, franco-español. Y veremos cómo todavía a Marruecos se le respeta hasta más abajo de Cabo Bojador y también Colón de Bechar, la zona de Tuat, la zona de Tinduf, es decir, cómo
área de control marroquí. Por tanto, esa propaganda que dicen del gran expansionismo marroquí no tiene sentido. Si vemos el primer mapa, lo que era Argelia, y vemos lo que es la Argelia actual, yo no me pregunto que dónde está el expansionismo. Por eso no entiendo la posición a veces argelina de defender un Sáhara diferente al Sáhara marroquí y, sin embargo, no reconocer que lo que es la Gran Argelia es la incorporación de un Sáhara que nunca fue argelino, porque Argelia nunca fue un país soberano independiente, fue un vallato del Imperio Otomano. Y bueno, pero es la publicidad, es la propaganda y además es lo que, por desgracia todavía en España, muchos españoles piensan. Bien. Después de firmado el protectorado, España se instaló en tres posiciones totalmente diferentes. Por un lado estaba al norte, lo que era el Rif y la montaña, la Yebala, bueno, y la parte más útil de lo que sería hoy en Larache, Alcázar-Quibir, es decir, la zona, al menos agrícolamente, muy importante de la parte del protectorado norte español. Se instala en el protectorado sur, lo que sería Tantán, Tarfaya, y luego en una zona, curiosamente, que estaba en el mapa número 5, que los franceses entregan hacia los españoles como una zona de manos libres. España, además, haciendo una cosa rara, une la colonia de Río de Oro, es decir, que nos vino después de la conferencia de Berlín 84-85 en un acuerdo con los franceses. Luego une el Sequía Alhambra, une el Protectorado Sur, Tarfaya, Tantán, y une además Ifni, que España lo ocupa en 1934, es decir, y entonces forma lo que se llama la África Occidental Española. Cuando acaba el protectorado, pasado mañana se cumple años de la salida de los franceses, por supuesto todavía no de los españoles, que se hizo en abril del año siguiente, pues cuando España entrega solo la parte norte y hace caso omiso de lo que sería la parte sur. Pero claro, hay que reconocer que España era una dictadura. España no era una democracia como lo era Francia cuando entrega a Argelia después de una lucha cruenta, donde además Marruecos fue una parte importante en conseguir esa independencia del hermano magrebí argelino. Pues entonces España no entregó en la parte sur, no entregó ni el Protectorado Sur, ni entregó Ifni, ni entregó lo que sería el Sáhara. Y no solo no lo entregó, sino que siguiendo el ejemplo de Salazar en Portugal, otra dictadura, pues hace de ese territorio dos provincias, la provincia de Ifni y la provincia del Sáhara, en igualdad de condiciones teóricas con el resto de las provincias españolas, cosa que nunca aceptó el Ministerio de Asuntos Exteriores, incluso en el franquismo, pero que sí aceptó la presidencia del gobierno de este régimen franquista, y Carrero Blanco pues fue aprovechando ese momento ya en el año 73, cuando utiliza por primera vez lo que sería el uso de pueblo saharaui, es decir, como un pueblo diferenciado del resto de la comunidad de su entorno. Bien, Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia en la época en que España abandona el territorio, tiene un trabajo muy interesante, el cual cito, y que voy a hacer un pequeño solo resumen de él para no cansarles. Antonio Carro nos habla de 5 etapas en la estancia de España en el territorio del Sáhara. La primera, la colonial, entre el 86 y el 59. Esa etapa acabó con la guerra secreta, la guerra de Ifni o la guerra del Sáhara, que en España fue secreto oficial hasta poco después de la caída del franquismo. Y entonces ahí en esa etapa, bueno, pues explica realmente, y yo hago un pequeño resumen en eso, pero que no se los voy a leer ahora. Esa acabó fundamentalmente con una estrategia de fuerza, la operación Ecubillón, donde España y Francia, que ya habían ensayado lo mismo contra Abdelkrim en el norte, en Alhucemas, en el desembarco de Alhucemas, pues consiguen evitar que el Ejército de Liberación, es decir, incorpore a la madre patria, es decir, el territorio irredento de Ifni y el Sáhara.
Hay una segunda parte, entre el 60 y el 67, que es la etapa asimilista. Es decir, España entonces quiere hacer del territorio una provincia más, algo más. Lo que estaba intentando también Salazar en Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Santo Tomé, Cabo Verde y otras colonias que tenían en África. Luego, a partir del 67, y por imperativo fundamentalmente de Naciones Unidas, comienza la etapa autonomista. Ya entramos en lo que se llama el proceso de descolonización a partir de los 60 como territorios no descolonizados y ahí España intenta, pues, intentar conseguir una especie de autonomía, una especie de Estado libre asociado tipo Puerto Rico o algún invento tipo Commonwealth, donde el territorio quedase vinculado a España, aunque con una cierta diferenciación. Esta etapa autonomista, después de muchas peripecias, creación de la YEMA, intento de formulación de un estatuto, nunca se firmó ese estatuto, pero al menos nunca se publicó en el Boletín Oficial del Estado, pero sí, al menos se estudió, hay cartas y hay referencias totales e incluso un documento acerca de ese estatuto que nunca entró en aplicación. Luego hay una etapa independentista en el 74 y 75, donde España ya, pues, en ese momento determinado, ya sabe que se tiene que ir del territorio e entonces intenta por todos los medios irse en las mejores condiciones y conseguir que el territorio continúe dentro de lo que sería órbita española y después ya, cuando ya fracasa todo, una retirada unilateral. En el año ya 1975, aunque las consecuencias fueron el 29 de septiembre, digo el 29 de febrero de 1976. España deja el territorio. Carro lo dice, tenemos que hacerlo, y España, por tanto, todos lo que sería sus deberes como potencia administradora, las abandona, lo comunica a Naciones Unidas. Por eso tampoco entiendo el interés que hay desde parte de Argelia o del Polisario de seguir implicando a España como potencia administradora, cosa que en Naciones Unidas, cuando habla de cómo se debe resolver el problema, una de las formas es sentar a cuatro bandas, argelinos, polisarios, mauritanos y marroquíes, para intentar resolver el problema, pero que a España ni siquiera la cita. Todas estas etapas que he dicho se sucedieron, se solaparon incluso, y más o menos pues esto fue como terminó nuestra aventura en España. En la última etapa hay una situación ambivalente argelina, porque en un momento apoya las tesis marroquíes, sobre todo cuando pide que se descolonice en Naciones Unidas, como además España había tenido reuniones pidiendo la descolonización. Se hizo, cosa que se consiguió con la parte de la ciudad de Ifni, porque el resto del territorio ya había sido marroquí desde el año 1957, y sin embargo no, con respecto a lo que sería la última entrada del territorio, Marruecos sí hizo una jugada muy interesante, que fue llevarlo al Comité Consultivo de La Haya, al Alto Tribunal de La Haya, y ahí, como veremos luego en la conclusión, por tanto, cuando ya termine, veremos ese asunto, se toca por el Tribunal de Justicia la petición de Marruecos sobre los lazos de soberanía entre el Sáhara y su reino. Bien, cuando España abandona, en la Marcha Verde también fue muy importante para acelerar el proceso, pues entonces no aceptan la situación después de los acuerdos de Madrid, lo que sería el Frente Polisario, no lo acepta tampoco Argelia, y por tanto Libia ya había estado detrás del movimiento polisario desde el año 73, y entonces pues no aceptan por diferentes motivos ese statu quo, y comienza, bueno, lo que se llama el diferéndum, el contencioso del territorio del Sáhara, antiguo Sáhara español, Sáhara occidental, y hoy claramente Sáhara marroquí. Hubo intentos de resolver el asunto con los planes Baker primero y segundo. El primero lo acepta Marruecos, no Argelia y el Polisario. El segundo lo acepta Argelia y el Polisario, y Marruecos lo asume, aunque no está totalmente de acuerdo con ellos. Bien, antes, y para terminar, como les prometí, todo lo demás
está escrito en mi ponencia, quisiera hacer algunas consideraciones y aquí sí detenerme un poquito solo en ellas. Van a ser 7 consideraciones. La primera, el problema del Sáhara pudo haberse evitado si España hubiese entregado el territorio en 1956. Cosa que no hizo. Y al igual que Portugal salazarista, transformó el territorio en una provincia española más. España era una dictadura, al igual que Portugal, y eso alteró la historia. El segundo, la persistencia de un pueblo saharaui. El concepto de pueblo saharaui es algo indefinido y evanescente, que abarca a los habitantes de los confines de Argelia y Marruecos y se extiende por Mauritania, el norte de Malí, Etnia Bidán e incluso alcanzaría Libia y norte del Chad. El término pueblo saharaui se acuñó desde la presidencia del gobierno de España y se empleó por primera vez a principios de los años 60, cuando el gobierno de Franco terminaba su sueño de una África occidental española y de la provincialización de estas dos entidades, Ibn y Sáhara. Tiene que enfrentarse al hecho de la descolonización y decide perpetuarse con la adhesión de sus habitantes, vertebrados en un partido ad hoc, el Partido de Unificación Nacional Saharaui PUNS. En consecuencia, no puede hablarse de un pueblo reconocible y distinto de los del resto de su entorno. Muchos pueblos no se han constituido en Estado a lo largo de su historia. 3. Siguiendo al diplomático mexicano Andrés Ordóñez en sus reflexiones sobre el dictamen de la Corte de Justicia de La Haya, el contradictorio dictamen de la Corte Internacional de Justicia emitido el 16 de octubre del 75 sobre el Sáhara Occidental resulta altamente cuestionable desde la perspectiva contemporánea, afín a la diversidad cultural. La justificación pretendidamente descolonizadora que animó el fallo de la Corte, paradójicamente asume la visión histórica que sobre la región construyeron las propias potencias coloniales, al soslayar la relevancia de las particularidades político-culturales de la región. La Corte imprimió un sesgo historiográfico contrario al espíritu descolonizador que pretendía. ¿Cómo explicar que el tribunal, habiendo reconocido vínculos jurídicos y territoriales, niegue vínculos de soberanía? La respuesta tiene que ver con la imposición de una perspectiva cultural hegemónica, ajena al ámbito en conflicto, es decir, ajena al entorno magrebí. Los juristas de La Haya soslayaron que a lo largo de la historia el ejercicio de la soberanía se ha realizado de manera distinta en el norte y en el sur del Mediterráneo, en tanto que en el norte ha primado la relación de control territorial, salvo la etapa de la Edad Moderna y principios, de la Edad Media y principios de la Moderna, hasta el dominio colonial europeo. Fue capital el valor político de la lealtad, en virtud del carácter nómada, estamos hablando ahora del flanco sur, de la población, lo que en la tradición occidental es el acto de depositar la soberanía en el soberano. En la tradición árabe se llama beyá, término que en francés se traduce por élégance y en español por pleitesía. La beyá tiene una doble implicación. En lo político es reconocer la legitimidad del soberano, antiguamente sultán y hoy rey de Marruecos, y por tanto de su autoridad a lo largo de los territorios abarcados por sus periplos nómadas. En lo religioso es un reconocimiento del rey de Marruecos como comendador de los creyentes, Amir al-Muminin, cabeza del rito malaquita, uno de los 4 ritos del Islam sunita, que además es el que predomina en el África Occidental. Y aquí acabo la gran cita, o la cita de Andrés Ordóñez. 4. El Sáhara Occidental es utilizado por Argelia como un pretexto en su estrategia de hegemonía en el Magreb. Y eso está claro. La única solución al problema es cuando Argelia y Marruecos se den cuenta, fundamental, de que ellos son los dos autores fundamentales y son los que tienen que llegar a otra paz de las arenas, es decir, ya actualizadas. Eso es fundamental. Argelia no quiere asumir, es decir, su responsabilidad, aunque sus hechos están demostrando constantemente que están totalmente implicados. 5. El Polisario actúa como ejecutor de los intereses argelinos y como cabeza de una franquicia económica, tal como lo estoy diciendo, auxiliada por múltiples asociaciones internacionales, en España montones, que gestionan copiosos recursos facilitados por la solidaridad internacional ante el panorama que les presentan de una población secuestrada que padece penalidades en un rincón del desierto argelino, mientras que sus dirigentes tienen una vida cómoda dentro y en especial fuera de los campamentos. Por desgracia, la sexta opinión o la sexta conclusión
El conflicto del Sáhara sigue presentando uno de los mayores obstáculos para la cooperación intermagrebí, que en colaboración con la UE ayudaría a resolver muchos de los problemas de la orilla sur del Mediterráneo. Los dos países más poblados del Magreb siguen teniendo sus fronteras terrestres cerradas desde hace más de 20 años. El comercio entre los países de África del Norte equivale a menos del 2% del comercio exterior, mejor dicho, aunque esta situación se suaviza un poco gracias al comercio clandestino fronterizo entre las poblaciones magrebí. No cabe duda de las ventajas que obtendrían los pueblos de África del Norte si las fronteras estuviesen abiertas. Tanto los pobres como los ricos pagan el precio de la incapacidad de los gobiernos para implementar este mercado común norteafricano. Mientras el mundo conoce unos cambios estratégicos sin precedentes, el Magreb queda entre los grandes ausentes. Como dijo Frank Gilles, el no Magreb le está costando muy caro al Magreb. Y por último, la posición del presidente Pedro Sánchez, con el reconocimiento de la autonomía presentada por Marruecos como la mejor solución, la única solución para resolver el diferéndum del Sáhara, no solo es oportuno, sino que culmina la labor iniciada por Felipe González y continuada por José Luis Rodríguez Zapatero para zanjar el gran error de no haber devuelto el Sáhara a su matriz nacional, es decir, a Marruecos, en su momento. Vale, he dicho. Espero que en el coloquio pues se pueda hacer algo. Cumplido con el tiempo. Extraordinario.